Les invito, hermanos, que abran sus Biblias. Siempre la deben traer a su casa y a su mesa y luego abrir la palabra de Dios para leerla juntos en esta mañana. Efesios capítulo 1. Y como siempre, hermanos, yo les invito a que se pongan de pie mientras que leemos la palabra de Dios en esta mañana. Por aquí estamos en Efesios capítulo número 1, versículo número 12 en adelante dice la palabra de Dios. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los primeramente esperábamos en Cristo, que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, esta mañana vamos a seguir el tema de recuperando el control. Como ya vimos con Cristo, los discípulos totalmente fuera del control, llegando a la cruz del Calvario, y luego lo abandonaron al Señor, y luego después de 3 días el Señor resucitó, dando otra vez el control de la vida. Pero vamos a estar viendo en esta mañana acerca de sellados en Jesús. Vamos a hacer una palabra de oración, luego vamos a iniciar en esta mañana. Padre Santo, gracias Señor te damos por este privilegio de estar aquí en tu casa. Señor, bendice, te pido el tiempo que tenemos juntos. Señor, en este tiempo de crisis del coronavirus, de la cuarentena, Señor, te pido que tú nos ayudes en esta hora. Supla, Señor, te pido las necesidades que hay hoy en día. Y Señor, no solo aquí en los Estados Unidos, sino en muchas partes de ese mundo, estamos sufriendo y en necesidad de ayuda tuya. Señor, te pido en esta mañana, gracias por lo que has hecho. Señor, enséñanos ahora a través de tu palabra, en tu nombre precioso, lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos viendo esta mañana sellados en Jesús. Hermanos, cuando pensamos ese tiempo, Él resucitó. Como dice la Biblia, ha resucitado, como dijo, venid y ved. Vimos también el sudario enrollado en su lugar. Su trabajo aún no está terminado, su presencia no está acabada, y vemos que el Señor un día pronto vendrá por nosotros. Vimos la semana pasada Jesús en medio para producir la paz, la presencia, el propósito y también el poder en nuestras vidas. Por eso Jesús es Él quien hace la diferencia. Y ahora estamos viendo con la palabra sellado, sellado. La salvación es del Señor, es por gracia, es por medio de la fe, es un regalo de Dios. No es posible ser salvo por la fe y guardados por las obras. Todo es de Dios. Y por eso, hermano, cuando pensamos esa palabra sellado, tiene significado muy importante que queremos que veamos en esta mañana. Cuando vemos el vocabulario, vemos que la Biblia fue escrita en un tiempo y muchas veces las palabras empiezan a cambiar en su manera. Por eso dice la Biblia de Dios que el Señor dijo, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos lo que Dios está diciendo para nosotros. Ahora quiero que veamos una palabra muy importante. Dice sellados con el Espíritu Santo. No dice sellados del Espíritu Santo. Y esa palabra muy pequeña tiene una importancia, una diferencia muy grande. O sea que somos sellados con Él, pero somos sellados de Dios, y más bien más preciso, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero estamos viendo esa palabra sellados y la manera que somos guardados en Él. Hermanos, Cristo ascendió para sellarnos. Juan capítulo 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere,
os lo enviaré. Pero vemos ahora que Cristo está diciendo, yo estoy ascendiendo, yo estoy saliendo para poder enviarles el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino de su propia autoridad, sino la autoridad que fue dada del Señor Jesucristo. Por eso en esta mañana quiero que veamos un poco acerca de sellados. Por eso, ¿qué significa esa palabra sellado? Primera cosa que vemos, hermanos, en esta mañana es que el sello significa el asunto cumplido. El asunto cumplido. Entendemos que es algo terminado. Cuando dijo Cristo en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es, terminado. No su vida en de que está acabándose, sino que en su obra terminada. Él vino para dar su vida en rescate por nosotros. Por eso cuando pensamos esa palabra sellado, en el sentido de que es asunto cumplido, el ejemplo que vemos es el ejemplo del notario público. Cuando pensamos en un notario público, vemos que hay varias cosas que se requieren. Se requieren identificaciones, se requieren las firmas, se requieren las huellas, se requieren testigos. Y son cosas importantes. ¿Por qué? Porque quieren estar seguros de lo que está siendo hecho es algo en verdad y legalmente. Por eso es algo, hermanos, en eso. Se requiere un notario público reconocido delante del gobierno para poder cumplir ese asunto en que están haciendo. Y hermanos, es como un negocio legal. Dios tomó todos nuestros pecados, lujuria, codicia, mentiras, malos pensamientos, chismes, malos hábitos, malos hechos, cada pecado que nosotros hemos hecho, Él los puso en la cuenta de Cristo y Jesucristo pagó cada pecado cuando murió en la cruz del Calvario. Y por eso vemos, hermanos, cuando Él pagó, lo que vemos es la palabra pagado. La cuenta está pagada en Cristo Jesús. Por eso cuando estamos hablando de que somos sellados en ese sentido de que el asunto está cumplido. Como el notario público que pone su sello en el documento con los testigos, con huellas, con identificaciones, sabiendo 100% de que allí fue hecho. Igual Cristo, cuando Él pagó por nosotros, envió al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para sellarnos en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, es un asunto terminado, cumplido. También es un pacto. Cuando vemos el pacto, vemos que en la Biblia hay otros pactos. Hay el pacto que encontramos en Noé. Noé, vemos que él, pues cuando el mundo fue destruido por el diluvio, Noé fue él quien halló gracia en los ojos de Dios. Dios salvó a los que entraron en el arca. Y luego el sello de ese tiempo fue el sello del arco iris. Me gusta mucho ver el arco iris. Aquí en Lancaster de vez en cuando sale un arco iris. Hace como 3 semanas salió un arco iris muy bonito de lado a lado, uno completo. Cada vez que veo ese arco iris, hermanos, empiezo a recordar por qué fue hecho ese arco iris. Ese arco iris para mostrar un sello del pacto que fue hecho con Noé. Noé, jamás destruiré el mundo por el diluvio. Por eso no es posible. ¿Por qué? Porque es un pacto hecho. El pacto contiene 2 partes. Pero vemos aquí en ese hecho, vemos que Noé, la parte de él era entrar al arca. La parte de Dios era salvar a Noé. Hermanos, es un pacto que fue hecho con Noé. Hermanos, también cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor Jesucristo, nosotros recibimos el Espíritu Santo como un pacto de Dios. Igual como Noé. Noé, él tuvo que entrar, confiar, poner su fe, y Dios le salvó. Nosotros ponemos la fe en Jesucristo. Ese sello, ese señal es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Los que somos salvos,
los que tenemos la fe en Cristo, nosotros tenemos un nuevo sentimiento adentro, quien es el Espíritu Santo morando en nosotros. Es el sello, es lo que muestra lo que pasó en nuestra vida. Por eso, hermanos, recibimos el Señor. Dice en Juan 14, versículo 15 y 16, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es el pacto. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles son de que está hablando aquí? El mandamiento, arrepentirse de sus pecados. El mandamiento, poner la fe en Jesucristo. El mandamiento, recibirle como su Salvador. Y Dios dará el Espíritu Santo como sello en nuestras vidas. Porque vemos, hermanos, es un pacto y también vemos que requiere una palabra muy dura. Es la palabra perfección. Dios no acepta ningún pecado en su presencia. Por eso cuando pensamos en la perfección que hay, vemos que la Biblia dice que ningún pecado entrará en el cielo. Ahora, somos pecadores, ¿por qué? Porque Adán en su pecado, en el huerto de Edén, pasó ese pecado a todos los hombres. Pero también la Biblia dice pues que todos pecaron en doble sentido. Somos pecadores por herencia, somos pecadores por el hecho. Y por eso ese pecado nos separa de Dios. Es por eso, hermanos, así como somos, no podemos estar en la presencia de Dios. Es ese pecado que nosotros tenemos. Dios requiere perfección. Muchas veces andan algunos equivocados pensando, solo pido perdón a Dios, Él me perdona y estoy bien. No, hermanos, es mucho más complicado que simplemente pidiendo perdón. Vemos, hermanos, Dios es Dios, pero Dios siendo el Dios de amor, no puede dar por alto el pecado en nuestra vida, sino en su amor, Él provee una sustitución por nuestra condenación. Por eso mandó el Señor Jesucristo para tomar nuestro lugar. Por eso vemos que Dios en su justicia puede perdonarnos porque Cristo es el quien pagó nuestra deuda en el pecado. Dice en Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hace que en Cristo Jesús, cuando tuvo nuestros pecados, ni pudo estar en la presencia de Dios. Y Dios por primera vez, Cristo ahí en la carne, sintió la ausencia de la presencia de Dios en su vida. ¿Por qué? Por el pecado que nosotros hicimos. El que no hizo pecado pagó por nuestro pecado. Por eso vemos, hermanos, que Él ahora tomó nuestro lugar en eso. La única manera para entrar al cielo es a través de la vida perfecta de Jesucristo. Él pagó nuestro pecado y Él nos comparte su vida perfecta. Para entenderlo bien, hermanos, cuando yo recibo el regalo de Dios, primeramente estoy arrepentido. Segundo, pongo mi fe solo en Jesucristo. Ahora, no en Jesucristo y otras cosas, sino solo en Jesucristo. En ese momento, la perfección de Dios está aplicada en mi vida. O sea, cuando Dios me ve a mí, Él me ve perfecto. No por lo que he hecho yo, sino porque hizo Cristo y me regaló a mí. Por eso somos sellados por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, la perfección es algo contada. Vemos en Romanos 4:22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Hermanos, no hay algo más claro en la Biblia que eso. No dice sus obras, sino su fe. Su fe fue contada por justicia. Y luego dice, y no solamente con respecto a Él, se escribió
que le fue contada, hablando de Abraham, no solo por él, no solo él tuvo la salvación por la fe, sino dice ahora, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Hermanos, vemos, está muy claro, hermanos, si vamos a tener la salvación, la vida, viene solo por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Igual como a Abraham le fue contada la salvación por la fe. ¿La fe en quién? La fe en el Mesías que vendría, el Mesías que todavía no fue nacido, igual para nosotros en el Mesías que sí vino, quien fue a la cruz del Calvario, quien sufrió, quien murió y 3 días después resucitó de la muerte. Es Él que nos da la vida eterna. Por eso vemos, hermanos, el sello significa el asunto cumplido. No hay nada más para agregar. No hay nada más que podemos hacer. Cristo hizo todo y ahora somos sellados con lo que hizo Cristo por nosotros. Segunda cosa, hermanos, el sello significa propiedad. Pues no solo que somos el asunto cumplido, sino también propiedad. El sello de propiedad. Éfeso, estamos viendo en este libro aquí, Éfeso fue una ciudad y fue un centro de madera. Los hacheros mandaron sus troncos por medio del río al aserradero y luego un sello fue puesto para distinguir de quién fue ese tronco. Por eso vemos que Pablo está usando esa palabra, entendiendo que en su lugar iban a tener fácilmente lo que es el sello. Porque los que trabajaban tuvieron que sellar su tronco para poder recibir el pago de ese tronco. Si no lo sellen, no se lo pagan. Y por eso está usando esa palabra sellado en ese entendimiento de lo que es el sello. Un amigo mío, el pastor Blockstone de Amado, Arizona, es buen amigo mío y él tiene un caballo, más bien tenía un caballo. Y ese caballo fue un poco raro el tipo. Ese caballo fue de un solo dueño. Ese hermano Blockstone, él pudo montar el caballo, pudo andar paseándose muy bien, muy manso con él, pero cualquier otra persona que quiso subir ese caballo lo tiraba. Y por eso era el único. Una vez llegaron y luego alguien entró en la noche a robar su caballo y lo sacaron del corral y se fueron en su caballo. Hermano Blockstone llegó en esa mañana y vio que el caballo ya no estaba. Él sabía, lo robó, pero él dijo, no van a ir muy lejos porque ese caballo no lo aguanta a esa persona. Y seguro que sí, unas horas después, la policía marcó diciendo, hemos hallado su caballo. Y luego él fue a recogerlo. ¿Cómo supieron que era caballo de él? Ellos supieron que era caballo de él por la marca que fue puesto por el hierro de marcar. O sea, un fierro caliente rojo puesto en el lado del caballo, marcándolo, sellándolo, y luego era propiedad del pastor Blockstone. Es algo tan legal que hasta que si él quiere vender ese caballo, tiene que venderlo con ese sello traspasado al dueño siguiente. Y por eso algo para marcar y hacer diferencia entre cualquier caballo y ese caballo que es dueño de ese hermano. Hermanos, nosotros somos sellados por Dios. Somos su propiedad. Dice en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos propiedad de Dios. Por eso cuando Cristo nos salvó, somos sellados con el Espíritu Santo en la manera que nosotros ahora no pertenecemos a nosotros mismos, ni a otra cosa, otra persona, ni al mundo, ni la religión, sino a mero Dios. Y por eso Él es el dueño de nuestras vidas. Somos sellados. Sello también de autenticidad.
sello de autenticidad. Somos comprados legítimamente. Dice en 1 Corintios 6:19, nomás un versículo antes: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que ya no sois vuestros? Cristiano, escúcheme bien ese momento. El cristiano que decide vivir su propia vida, que decide ignorar los mandamientos de Cristo, que vive ignorando lo que Dios quiere en la vida, está robando lo que pertenece a Dios. Por eso hemos sido comprados legítimamente por precio. Cuando Cristo está en nosotros, tenemos una vida cambiada. Y hermano, lo que muestra esa diferencia es el amor que nosotros tenemos. Ahí en Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este mundo está lleno de odio. ¿No vas viendo un poco de Facebook, de Instagram? Va a encontrar odio. La gente que odia las cosas de Dios, odian unos a otros. Nosotros tenemos algo diferente en nuestra vida. Nosotros tenemos amor. Hermanos, yo no odio a los pecadores, sino yo amo a esa persona. Yo quiero que se arrepienten, quiero que ellos sigan al Señor. Es Dios ahora que está en eso. Ese amor, queremos ver una diferencia en la vida de ellos. Es algo diferente, es el sello que nosotros tenemos, que es de Dios. Es un sello, hermanos, también de identidad. Identidad, somos hijos de Dios. Juan 1:12 nos dice: Satanás no puede molestar sin el permiso de Dios. Cuando vemos la vida de Job, cuando fue tentado y atacado por Satanás solo por permiso de Dios, él no tuvo nada derecho en la vida. Estamos escondidos en Cristo Jesús. Colosenses 3:3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Hermanos, cuando alguien me ve a mí, en realidad no ven a lo que soy yo, sino que ven lo que Cristo ha hecho en mi vida. Hermano, mi vida debe mostrarse algo diferente como el mundo. ¿Por qué? Porque soy escondido en Cristo. Por eso vemos, hermanos, que es un asunto cumplido. También vemos que somos propiedad. Número 3, hermanos, el sello produce seguridad. La seguridad, el sello. Cuando vemos el sello de seguridad, vemos el sello político. El sello político. En ese tiempo, cuando fue escrito, ellos entendían muy bien cuál fue el sello ese político. Fue un sello por el anillo del gobernador. Ese sello fue para usar en sellar documentos legales del gobernador. Entendemos eso cuando Cristo fue sellado en la tumba. Por eso la piedra fue puesta y sellada. ¿Por qué? Por el gobernador. Fue un sello político que mostró que era algo seguro. Nadie puede romperlo. ¿Por qué? Porque es algo seguro. Vemos también, hermanos, aparte de eso, este es un sello permanente. Un sello permanente. Ese sello fue válido mientras que vivía el sellador. Para entender bien, el gobernador selló la tumba de Cristo. Ahora, ese sello fue roto por Cristo, pero hablando de eso, si no hubiera sido roto, ese sello hubiera válido mientras que ese gobernador vivía. Cuando ya no vive, tuvieron que sellarlo de nuevo con el que estuvo en su lugar. Por eso, hermanos, ese fue algo permanente mientras que vivía. Nosotros entendemos, nuestro Salvador vive para siempre. Hermanos, el Espíritu Santo es permanente en nuestra vida. Efesios 4:30, aquí en nuestro libro, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuándo es el día de la redención?
cuando venga el Señor por nosotros. Cuando nosotros morimos en Cristo, nosotros vamos a encontrar que somos sellados hasta ese día. Gracias, hermanos, que somos seguros en lo que hizo Cristo por nosotros. Vemos, hermanos, también fue un sello probado. Vemos una palabra muy interesante aquí en nuestro texto, versículo 14, dice las arras. Las arras, como las arras de una boda, pagado por el novio y luego entregada a la novia como enganche de las bendiciones que vendrían. En tiempo pasado, esas arras fueron importantes. Si el novio no tuviera ahorrado y preparado y luego pasado a ella, ni lo aceptaba. Ella no quiso estar simplemente por el amor, sino por un enganche que fue las arras. Pero vemos, hermanos, que esa seguridad que tenemos es las arras. Es arras de compromiso. Como que cuando alguien quiere comprar una casa, ellos piden un compromiso. Y el comprador tiene que pagar una cantidad que está guardada por otra persona, tercera parte, hasta que se cumpla. Muestra que uno está en serio en ese compromiso. Las arras, un sellado probado. El Espíritu Santo está puesto en nuestro corazón como las arras o el enganche de la salvación. Hermanos, nosotros esta tarde entendemos, somos sellados como un asunto cumplido, como propiedad y también algo seguro. Nosotros recuperando el control, Cristo en la resurrección y ahora los discípulos. Ya viendo el sudario, ya viendo que Cristo en medio, y ahora sellados pudieron vencer entrando al libro de Hechos y en sus vidas. En esta mañana, mi ánimo es que acepte a Cristo como su Salvador personal. Que viva, si ya tiene a Cristo, que viva como que Él está sellándole hasta el día de la resurrección.